Renuncio a mi título de emperatriz. Capítulo 17. Un regalo milagroso. En el silencio de la noche, con el rostro cansado y el cuerpo laxo por la actividad reciente, Elizabeth miró a su esposo mientras las palabras fluían entre disculpas y maldiciones dirigidas hacia sí misma. Teseus la observó en silencio, desconcertado por el repentino arranque de sinceridad. Bajo la tenue luz, las mejillas pálidas de Elizabeth se marcaban aún más, mientras sus delgados hombros, apenas cubiertos por mechones de su cabello dorado y ondulado, parecían frágiles, casi quebradizos. Lo siento, siguió murmurando ella, pero sus palabras se desvanecieron cuando Teseo, sin decir nada, levantó la mano y rozó con delicadeza su mejilla. Sus largos dedos elegantes pasaron por su cabello y descansaron brevemente en su espalda. Elizabeth recordó vagamente las veces que ella como duquesa había consolado a Teseo en sus momentos más duros, y ahora el mundo parecía haber cambiado, y era él quien sostenía sus emociones desbordadas. Elizabeth respiró profundamente, dejando que la tensión de sus hombros desapareciera poco a poco. Luego, sin resistencia, hundió el rostro en el pecho de su esposo. Allí, el constante ritmo de su corazón le devolvió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sé que tienes que hacer esto por ti misma, Liz. Es un camino que debes recorrer, así que no te sientas mal por mí. Elizabeth levantó la mano con cuidado, acariciando su cabello oscuro y desordenado para luego musitar. Te amo, Teseus. Por primera vez en mucho tiempo, Teseo sonrió. Yo también te amo, replicó él, y antes de que pudiera decir algo más, la besó con ternura. La calidez de sus labios los envolvió, y con el latir acelerado de sus corazones, ambos parecieron dejar atrás las tensiones acumuladas. Al mediodía finalmente se levantaron, aunque con evidentes signos de una noche prolongada. Sentados frente a frente en la mesa del comedor, Elizabeth carraspeó intentando ocultar su vergüenza. ¿Sobre anoche podemos fingir que nunca ocurrió?, preguntó mientras tomaba una copa de vino, evitando el contacto visual. Lionel, con su serenidad habitual, respondió. ¿A qué se refiere su majestad? No recuerdo nada de lo ocurrido anoche. Elizabeth entonces soltó una pequeña risa, y aunque parecía que todo volvía a la normalidad, los hermanos Baldur siguieron preocupados por los hábitos de sus esposas, pero fue una preocupación que no duraría mucho, ya que pronto visitas inesperadas pondrían fin a esos escandalosos hábitos de bebida. La emperatriz viuda reposaba sobre un sofá de seda roja, balanceando suavemente un abanico adornado con plumas de pavo real. La brisa fresca del verano acariciaba su rostro mientras las ramas de un sauce se mecían por encima de su cabeza. A su lado, las doncellas masajeaban sus pies y hombros, complementando la escena de tranquilidad. Hasta que un sonido, un rugido, perturbó el aire. La mujer giró la cabeza y lo vio. Un tigre imponente con rayas negras tan vivas que parecían esculpidas por un pincel. Sus ojos, llenos de una inteligencia casi humana, se clavaron en ella, y el corazón de la emperatriz dio un vuelco, dejando caer su abanico descuidadamente. Conocía muy bien a ese animal. «Ven aquí», susurró con voz relajada. El enorme felino, como si entendiera cada palabra, se levantó con gracia y dio pasos lentos hacia ella. Su imponente tamaño no la intimidaba, sino que llenaba el espacio de una presencia majestuosa. Cuando el tigre estuvo lo suficientemente cerca, la emperatriz viuda extendió sus manos. El animal inclinó su cabeza, rozando su rostro contra el suyo. Ella lo abrazó con fuerza, y una calidez olvidada se encendió en su pecho. «Ha pasado un tiempo, viejo amigo», murmuró, y un torrente de emociones la invadió. Pero entonces la imagen se desvaneció. La emperatriz viuda abrió los ojos y contempló el techo dorado de su cámara. Estaba sola, sus manos buscando en el aire el calor que acababa de sentir. Pero había sido solo un sueño. Incorporándose lentamente, sus cabellos negros cayendo en cascadas como un río oscuro, y cuando su conciencia se aclaró, murmuró sorprendida. Era un tigre. No, es un sueño de concepción. La orgullosa mujer recordó entonces un sueño similar décadas atrás, cuando un tigre le dejó a su hija Adele como regalo de los cielos, y con un suspiro tocó su pecho y pensó en cómo el destino parecía estar devolviéndole algo, o tal vez alguien.
Adele, por su parte, había pasado semanas sintiéndose inusualmente cansada e inapetente, hasta el punto de rechazar incluso su comida favorita. Lionel, que la observaba con preocupación creciente, volvió a insistir en que llamaran al médico. No te preocupes, solo es un poco de cansancio, replicaba ella a su vez, para luego volver a recostarse y sorprendentemente quedarse dormida poco después. Esa misma dinámica se repitió varias veces hasta que Lionel no pudo soportarlo más y llamó al médico. Pese a las protestas de su esposa, cuando el médico terminó su evaluación, este se giró a Lionel con una mirada enigmática y pronto solicitó hablar con él en privado. El misterio de su actitud solo hizo que la ansiedad creciera en Lionel. Solo entonces, cuando estuvieron solos, el médico sonrió y soltó una noticia inesperada. Felicitaciones, Marqués. Parece que su esposa podría estar embarazada, anunció, dejando la mente del estratega implacable, que siempre mantenía la calma en los campos de batalla, en blanco, apenas asintiendo a sus palabras antes de regresar apresuradamente junto a Adele, pálida, débil y mirándolo con curiosidad. «Lionel, ¿qué sucede? ¿Qué te dijo el médico?», preguntó, su voz suave como un susurro. Lionel tomó su rostro acariciándolo con ternura. «Oye, ¿estás bien? Estoy segura de que no es nada grave. Por cierto, iré un momento al Palacio Imperial». Pero sus palabras se desvanecieron ante el abrazo de Lionel, que la acunó con suavidad en su pecho. Adele podía sentir su corazón latir con fuerza y rápido. ¿Era tan grave? «No vayas hoy», murmuró finalmente él. «El médico dijo que posiblemente podrías estar embarazada, y aunque no está confirmado, es casi seguro». «¿Un hijo?». Adele parpadeó mirando a Lionel con sorpresa. Él, a su vez incapaz de contenerse, la abrazó con fuerza, musitando que la amaba mucho. Y pronto la expresión de Adele, que estaba incrédula, suavemente pasó a la alegría y se llenó de emoción. Un niño, un hijo entre ella y Lionel. Decir que no había pensado en ello antes sería mentira. Cuando fue princesa, luego emperatriz, ese pensamiento siempre estuvo allí como un deber. Pero esta vez era diferente. El niño que crecía en su interior no sería un heredero político como los que alguna vez imaginó, sino el fruto de un amor verdadero, un lazo eterno entre Lionel y ella. Adele, en los brazos de su esposo, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro cargado de emociones que ni siquiera ella lograba entender del todo. Y sin darse cuenta, una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Ese era el inicio de una nueva etapa, pero también el despertar de miedos enterrados. El rostro severo de su madre apareció en su mente como una estatua tallada en hielo, fría y distante. Adele había heredado más de su madre que su rostro. También llevaba consigo las cicatrices de su desdén. Había sido destituida como princesa heredera y enviada a un matrimonio lejos del poder imperial bajo la excusa de ser un obstáculo. Y aunque resentía profundamente a su madre, también comprendía la lógica implacable detrás de sus actos. Pero ahora enfrentaba un nuevo miedo. ¿Podría ella ser una buena madre para su hijo? En medio de esa tormenta interna, Lionel la sostuvo con fuerza, y Adele abandonó esa duda lentamente. Mientras Lionel estuviera a su lado, todo estaría bien, estaba segura. Y un mes después, otra noticia inesperada llegó. Elizabeth también estaba encinta, ¿no? Al parecer aquella noche de copas y reconciliación trajo más que eso. Ay, pero el embarazo estaba resultando una travesía diametralmente opuesta para las dos mujeres. Pues mientras Elizabeth florecía con un brillo radiante proclamando que nunca se había sentido más viva que nunca, Adele parecía marchitarse día a día. Las náuseas matutinas la debilitaban tanto que apenas podía levantarse de la cama. Y sí, sobrevivía a base de agua con miel y su cuerpo delgado preocupaba a todos, especialmente a Lionel. La señora Jiggs, intentando aligerar la carga, animó a Adele a pensar en algún alimento que pudiera tolerar. Adele entonces reflexionó, acariciando suavemente su vientre plano. Algo agrio, pero dulce, refrescante, también algo salado, pero masticable, murmuró mientras la señora Jiggs tomaba nota frenéticamente. El chef, por su parte, se echó a llorar cuando le mostraron las notas. Ese popurrí de sabores era como buscar una aguja en un pajar. Lionel, sin embargo, trató las anotaciones de Jiggs como si fuera un documento de guerra ultrasecreto. Estaba decidido. Si tenía que recorrer medio mundo para encontrar aquello que satisfaciera a su esposa, lo haría. Entonces, justo cuando las esperanzas comenzaban a desvanecerse, llegó un visitante inesperado del condado Galvin como un regalo para Adele.
La expresión tensa de Lionel se suavizó momentáneamente al recordar al anciano caballero que en su boda les había dado un sencillo obsequio, así que aceptó el presente con una amabilidad inusual, pero lo que parecía un simple gesto de cortesía pronto se convirtió en algo extraordinario. Dentro de aquel paquete había frutas exóticas y confituras que cumplían con las vagas descripciones de Adele, quien al probarlas por primera vez en semanas sonrió. Una explosión de dulce y ácido contraste de los sabores que pareció devolverle algo de su fuerza, y Lionel, al verla, supo que se trataba de un regalo milagroso. Lionel miró a Adele con los labios temblorosos, incapaz de contener la emoción que lo embargaba. Después de casi un mes sin probar bocado, finalmente algo había logrado pasar por su garganta. Un torbellino de alegría y alivio llenó su corazón al ver cómo Adele masticaba con calma los dulces y refrescantes Calvin Berries, consumiendo una tras otra hasta dejar vacío su plato, lo que hizo que Lionel saliera corriendo hacia la cocina y exigiera saber cuántas cajas de bayas aún quedaban. El chef, que organizaba los ingredientes frescos, abrió una caja volumétrica llena de las pequeñas frutas rojas oscuro. Aún tenían una buena cantidad, pero Lionel negó con impaciencia. Eso no era suficiente, por lo que pronto ordenó que enviaran caballeros al territorio del conde Calvin de inmediato y que transportaran más producciones ofreciendo el precio que sea necesario. Y hagan que llegue lo antes posible. Y sí, aunque era un poco intenso, eso era mejor que ver los rostros fatigados del marqués semanas anteriores, y así el tiempo pasó. Y justo cuando las fuerzas de todos comenzaban a flaquear otra vez, un giro inesperado cambió las cosas. La emperatriz viuda de Gottorp había llegado al Palacio Imperial. La emperatriz viuda llegó al Palacio Imperial por segunda vez sin previo aviso, una peculiaridad que ya no sorprendía a nadie. La presencia de la matriarca siempre era una fuerza que dominaba el ambiente. «Gracias por su hospitalidad, Elizabeth», dijo con un leve asentimiento. «Aunque llegué sin avisar, debo decir que estoy agradecida por su recibimiento, y aprovecho para felicitarla por su reciente nombramiento y su embarazo, aunque sea un poco tarde», dijo mientras detrás de ella una procesión interminable de regalos cruzaba las puertas del palacio. Sin embargo, los ojos agudos de la emperatriz viuda no tardaron en fijarse en Lionel y el gran duque, quienes estaban visiblemente más delgados y desmejorados. Mientras intercambiaba saludos cortos con ambos, ocultó sus pensamientos, pero la preocupación se apoderó de ella, y sin más preámbulos, se dirigió directamente a la residencia del marqués. Lionel, visiblemente ansioso, se inclinó ante su suegra. Su voz y semblante estaban llenos de preocupación. Madre, las náuseas matutinas de Adele son terribles. Apenas puede comer algo que no sea agua con miel o Calvin Berries. No sé qué hacer. La mujer, acostumbrada a enfrentar crisis con un temple de hierro, negó con la cabeza. «No van a mejorar. Pasé por lo mismo cuando tuve a mis hijos. Créeme, Lionel. Es un infierno, pero es manejable». «Pero tú, ¿por qué te ves así?», preguntó la mujer con severidad, observando a su yerno detenidamente antes de fruncir el ceño. El Lionel que recordaba no se parecía en nada al ojeroso que tenía al frente. Lionel entonces confesó que él tampoco había podido comer mucho sabiendo que Adele sufría tanto. Incluso él había comenzado a sufrir náuseas. Las náuseas matutinas del marido, murmuró para sí misma, sin imaginar que algún día sería capaz de presenciar algo así con sus propios ojos. Pensó la madre de Adele reprimiendo una sonrisa irónica. «Descuida, querido, ahora yo estoy aquí», dijo como si con esas palabras trajera la solución a todos sus problemas. Adele apareció débil y pálida. Su rostro se veía tan delgado y demacrado que la misma emperatriz se sorprendió, pero sin perder tiempo, ordenó que trajeran una caja roja, la misma que contenía alimentos que alguna vez le habían ayudado a sobrevivir a sus propios embarazos. Uno a uno fue presentando los contenidos a Adele: frutas secas, hierbas, esencias, pero ninguno lograba calmar las náuseas de su hija, hasta que finalmente la emperatriz sacó un último producto. El olor vibró en sus aletas nasales, haciendo que un brillo de esperanza bailara en los ojos de Adele. La textura salada y dura era inconfundible. «¿Es carne seca?», preguntó. Su madre asintió mientras Adele tomaba un trozo con manos temblorosas y lo mordía con avidez. Y por primera vez en semanas, el alivio cruzó su rostro.
«Traigan más carne seca», ordenó la emperatriz viuda con voz firme, «y remójenla en agua tibia para que sea más fácil de masticar». Lionel, al borde de las lágrimas, agradeció a su suegra una y otra vez. «Oh, por supuesto, tú también deberías comer, hay suficiente para ambos», replicó su suegra a su vez. Y así, la llegada de la emperatriz viuda marcó un cambio notable en la recuperación de Adele, y aunque la relación entre madre e hija había estado plagada de tensiones, no se podía negar el vínculo que compartían. Adele, nacida del vientre de la emperatriz viuda, no solo heredó su porte elegante, sino también su fortaleza física y su espíritu indomable. Desde su llegada, la emperatriz viuda no escatimó esfuerzos para cuidar a su hija. Mientras los obsequios enviados por Lucio eran delicados y enfocados en el bebé que venía en camino, los presentes de la emperatriz viuda eran prácticos y profundamente reflexivos. Ingredientes medicinales, alimentos de Gottrop, diseñados para revitalizar el cuerpo de Adele. Gracias a eso, Lionel, que ya sentía un gran respeto por su suegra, ahora comenzó a mirarla con una gran devoción casi religiosa. Y el brillo que lentamente volvía al rostro de Adele junto con la disminución de sus náuseas matutinas reforzó en él un profundo agradecimiento hacia la emperatriz viuda. Sin embargo, no todo era simple gratitud. Había algo en la interacción entre madre e hija que conmovía hasta los corazones más endurecidos. En un paseo tranquilo por los jardines, la emperatriz viuda observó a Adele con detenimiento. En Gottrop había sido una mujer que empuñaba la espada con la misma facilidad con la que enfrentaba la vida. Ahora su hija parecía más pequeña, casi frágil, y ese contraste incomodaba a la emperatriz, quien desvió la mirada. Una sombra cruzó su semblante al recordar cómo había fingido ignorancia cuando Adele en el pasado había tomado un veneno mortal. No había querido asociar a su hija, siempre tan fuerte, con la vulnerabilidad de la muerte. «Después de dar a luz usa las hierbas que te di. Pensé que moriría cuando nació Lucio, pero esas hierbas me salvaron». «Está bien, madre», respondió Adele con una leve sonrisa. «¿Cómo es posible que te parezcas a mí incluso en las cosas inútiles?», bromeó la emperatriz, pero Adele ahora podía reconocer el cariño en su tono. De pronto, Adele se detuvo y miró a su madre. Sus ojos se encontraron y en un momento cargado de significado, le dijo suavemente: «Gracias por venir, mamá». Su madre se quedó en silencio, atrapada en la sorpresa de escuchar algo que sentía no merecer, hasta que finalmente su voz, con cierto tono de humedad tan poco característico, rompió el momento. «El viento es frío, entremos». Y mientras ambas caminaban juntas, la emperatriz habló de su sueño de concepción, aquel tigre que apareció en sus sueños. «Creo que mi futuro nieto podría ser un niño que se parezca a ti». Adele acarició su vientre con una expresión reflexiva, mientras su madre continuaba casi en un susurro: «Te pareces mucho a mí, pero espero de todo corazón que seas una madre diferente». La confesión, suave y llena de arrepentimiento, dejó a Adele sin palabras. «No. Definitivamente serás una buena madre, a diferencia de mí», añadió, como si buscara redimirse con sus palabras, para luego girarse y seguir por el camino iluminado. La madre de Adele había permanecido en Edgemont durante aproximadamente un mes, y al llegar el día de su partida se dirigió hacia Lionel con una calma que contrastaba con su habitual actitud sarcástica hacia él. Levantó lentamente la mano y le dio una palmada en el hombro con una ligera sonrisa y habló brevemente: «Por favor, cuídala bien». Su voz sonaba algo más suave de lo habitual, y al volverse hacia su hija añadió: «Cuando des a luz, intenta no usar mucho tus brazos, van a dolerte pronto». Adele, con una sonrisa cansada, replicó que eso se lo había repetido varias veces. Su madre asintió sonriendo antes de dirigirse al carruaje, pero justo antes de cerrar la puerta recordó algo y se giró hacia Lionel. «Tu hermano también parecía tener náuseas, así que sería bueno que le lleves un poco de carne seca», comentó ella con una sonrisa cómplice. «Después de todo son hermanos, gentiles y hermosos». Agregó esto último más para sí misma. Lionel y Adele la miraron confundidos, pero la mujer no agregó nada más, y con esa estoica sonrisa, la emperatriz viuda partió, dejando atrás a todos algo desconcertados por la ternura inesperada de su despedida. Tras la partida de la emperatriz viuda, la salud de Adele mejoró notablemente, y un día, al regresar al palacio imperial después de una larga ausencia, Elizabeth la condujo hacia el jardín donde se sentaron a charlar. «Ahora que lo pienso, los hermanos Baldur también tienen su lado excesivo, ¿no?». Elizabeth, con una mirada cómplice, tomó un sorbo. Adele trató de reprimir una risa.
Por Dios, esta es la primera vez que escucho sobre las náuseas matutinas de mi esposo. El marqués Kerber y mi buen amigo estaban pasando por un momento tan difícil que todos pensaron que yo también perdería peso, pero fue todo lo contrario. Yo estoy ganando peso y es mi esposo quien lo pierde. ¿Sabías que hay un rumor que dice que incluso yo me estoy robando la comida de mi esposo? Había un tono remilgado en la voz de Elizabeth, pero Adele podía reconocer la broma en ella, por lo que ya no pudo evitar soltar una carcajada. En ese instante, los hermanos Baldur llegaron al jardín en busca de sus respectivas esposas. La atmósfera cambió y Adele y Elizabeth se miraron con complicidad antes de levantarse para recibir a sus esposos. ¡Ay! La armonía de esos momentos simples y cotidianos los envolvía en una sensación de calma y amor. Y así, el tiempo pasó de manera tranquila. El clima cálido de la estación comenzaba a tornarse en calor, y las primeras flores comenzaron a marchitarse mientras las hojas de los abetos crecían con vigor. Y entonces, en una mañana lluviosa, Adele despertó con el sonido del agua golpeando los cristales de la ventana y al instante sintió un dolor frío en su vientre, y una contracción la hizo tensarse. Lionel, que había despertado antes que ella, la besó en la frente con suavidad y le preguntó: ¿Dormiste bien? ¿Cómo te sientes? Ella exhaló lentamente, intentando relajarse, pero el dolor se intensificó nuevamente. «Creo que me estoy poniendo de parto, llama al doctor», dijo ella con una voz entrecortada. Al escuchar sus palabras se quedó sin aliento por un instante, para luego en un abrir y cerrar de ojos saltar de su asiento y salir disparado hacia el pasillo, ordenando que llamaran al doctor. Lionel no podía evitar sentir una creciente frustración al cuestionar la injusticia de la naturaleza. ¿Por qué debía ser siempre la madre quien soportara todo ese dolor? Su mente se debatía entre el resentimiento y la impotencia, ya que aunque podía cuidar de muchas cosas a su alrededor con la destreza de una extensión de su propio cuerpo, cuando se trataba de Adele, verla sufrir sin poder hacer nada lo dejaba impotente. Fue entonces cuando Teseus, quien había llegado al saber de la situación, entró en la habitación. Observó en silencio a su hermano menor que caminaba erráticamente como un león enjaulado. Sin decir palabra, posó una mano reconfortante sobre su hombro, un gesto que aunque simple transmitía más de lo que cualquiera podría decir. Lionel, con el corazón en vilo, apenas podía contener la urgencia de saber cómo estaba Adele. Necesitaba saber si ella estaba bien. Y finalmente, cuando ya pensaba que su cordura se desvanecería, un grito fuerte, tan puro y lleno de vida, atravesó la tormenta afuera. Lionel y Teseo se quedaron sin aliento, los ojos fijos en la puerta de la sala de partos mientras los llantos del bebé llegaban con fuerza como un eco de esperanza que llenaba el aire de una nueva vida. «¡Es un niño! ¡Es un varón!», exclamó un asistente, su rostro iluminado por una sonrisa genuina, su alegría siendo un reflejo de la dicha que se apoderaba de Lionel, quien aún atónito, apenas podía procesar esas palabras. ¿Y Adele, cómo está ella? Con el corazón aún desbordado de emoción, Lionel apresuradamente entró en la habitación de Adele, quien yacía en la cama tan pálida y quieta. ¿Estás bien? Lionel tomó su mano fría preguntando con voz temblorosa. Confusa con los recuerdos del parto nublados por el agotamiento, Adele abrió los ojos lentamente, sintiendo el calor de su esposo a su lado. «Has estado esperando todo este tiempo, ¿no estás cansado?», murmuró Adele apenas audible. ¿Cómo podría no estar aquí? Eres tú la que hizo un gran trabajo. Lo hiciste bien, Adele», respondió Lionel tratando de mantener el control. Con el rostro marcado por el dolor y la preocupación, le ofreció agua tibia y aunque ella dudaba en levantarse, él insistió con ternura. Poco después, Lionel sostuvo con cuidado a su hijo que dormía tranquilo. Al mirarlo, Adele no podía creer que aquel pequeño ser tan delicado y frágil fuera el mismo que había sentido moverse en su vientre. Lionel, acercándose con el pequeño en sus brazos, susurró: «Es nuestro hijo». Las mejillas rojizas e hinchadas, el cabello finito y delicado del bebé, todo en él despertó un amor inexplicable llenando sus corazones. Después de un largo momento de silencio, Lionel con suavidad le susurró a su esposa: «Adele, démosle un nombre». Adele miró a su hijo por un largo tiempo recordando los antiguos nombres de sus antepasados, poderosos, estoicos, y entonces dijo: «Alexander». «Es un nombre genial», respondió Lionel, sonriendo con orgullo, y en ese instante el bebé abrió sus ojos oscuros como los de su padre, mirándolos a ambos con una curiosidad innata. «Alejandro, ¿cómo estás?», susurró Lionel abrazándolos a los tres en un solo momento lleno de ternura y amor. La luz de la luna transparente atravesó la ventana cayendo sobre sus cabezas.
Ya la mañana siguiente, fue el turno de Teseus de caer en el pozo de la desesperación de un padre primerizo. Elizabeth también comenzó a dar señales de parto, y mientras el gran duque daba órdenes a diestra y siniestra, contrastando con la imagen calma y serena que siempre lo caracterizaba, pronto un grito desgarrador atravesó las puertas de la sala de partos, congelando al mayor de los Baldur en su lugar. El sonido de Elizabeth lleno de agonía cortó el aire y Teseus, a pesar de su compostura, se movió rápidamente hacia la puerta. Sin embargo, antes de llegar a estas, apareció la señora Jiggs con una sonrisa cálida en el rostro. «Felicitaciones, Gran Duque. Ha nacido un príncipe sano y fuerte», dijo la anciana mientras con un gesto leve de disculpa dio un paso atrás, guiando a Teseus al interior, donde Elizabeth lo esperaba con su hijo en brazos. Un nudo de emoción se apoderó de su pecho mientras observaba esa escena tierna. Con el cabello recogido empapado en sudor, Elizabeth parecía más radiante que nunca, aunque su rostro palidecía por el esfuerzo. Su felicidad brillaba con intensidad. Sus ojos morados llenos de amor se alzaron y al percatarse de su presencia, extendió un brazo hacia él. «Es nuestro hijo, Teseus». Teseus bajó la mirada hacia la pequeña vida que descansaba entre los brazos de su esposa. El niño, que había llorado con fuerza apenas unos minutos antes, ahora dormía plácidamente como si nunca hubiera existido el llanto. Su cabello rubio como el de Elizabeth era el primer rasgo que Teseus pudo distinguir. «Se parece a ti», comentó, sintiendo que su voz se quebraba por la emoción. Pero la pequeña criatura era tan frágil, tan pequeñito, que la realidad de su existencia lo sorprendió. ¿Cómo podía ser posible que esa cosita pequeña hubiera estado en el vientre de Elizabeth solo unas horas antes y estuviera allí en ese momento? «Teseus, pongámosle un nombre», dijo Elizabeth. ¿Tienes un nombre en mente? Elizabeth asintió sonriendo. En realidad sí. Es un nombre que había estado pensando desde antes, pero lo decidí mientras estaba en el trabajo de parto. Con una leve sonrisa en sus labios, Teseus la instó a hablar. Elizabeth miró al niño con cariño y luego alzó la vista hacia su esposo. «Leonhard es el nombre de nuestro antepasado. Un nombre que simboliza la esperanza de que este niño se convierta en un gobernante sabio en el futuro». Y así, el nacimiento de Leonhard, a un día de diferencia con el de su primo Alexander, marcó el inicio de una nueva era para la familia, y las voces que celebraban la llegada de esas dos jóvenes vidas resonaron a lo largo del imperio. Sin embargo, sus caminos como padres apenas estaba empezando. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.